Gracias, Abba, por este tiempo. Gracias por traernos y poner en nuestros corazones el estar aquí contigo en presencia de nuestros hermanos. Te pedimos que bendigas esta reunión y que tú la guíes con tu Espíritu Santo, que pongas en nosotros palabras que edifiquen en nuestras conversaciones y que pues traigas a las personas que tú tienes previsto que estén el día de hoy para compartir, para compartirnos lo que tú nos das a través de cada uno de nosotros. Gracias por la vida de Cristóbal y tráelo pronto y con bien, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. Gracias. Buenísimo. Pues ya se había conectado, Chris. Nada más que... ahí está. Ahora sí, ya estamos. Listo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya vieron, gracias, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Muy bien, pues, ¿qué les parece si iniciamos recordando que todo, absolutamente todo lo que somos, todo lo que enfrentamos, todo lo que se demanda de nosotros en nuestras vidas como varones, está suplido, está provisto divinamente en Cristo. Y entonces nuestro asunto es aprender a vivir allí, porque hay algo muy importante de cómo opera la vida de Dios, y es que en la misericordia de Dios está la humanidad, ¿no? En su estado corrupto. Dios tiene misericordia de los buenos y de los malos. En la misericordia de Dios entramos cada uno al venir a Jesús en el estado en que vengamos con toda la corrupción encima. Entonces la misericordia de Dios es amplia y precisamente misericordia quiere decir no darte lo que mereces, o sea, no pagarte conforme a tus obras, ¿no? Sino tener misericordia de nosotros. Pero nada más en la misericordia no hay la abundancia, no puedes participar de todo lo que Dios ha preparado para ti. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser sacados del estado de corrupción, de ignorancia, de rebelión, etcétera, en el que nacimos como hijos de Adán, y ser traídos a una vivencia completamente opuesta a la naturaleza humana, y es a la vivencia de la naturaleza de Dios. Y allí, en la naturaleza de Dios, hay abundancia. Todo es abundante. Allí no hay límites, allí no hay. Por eso Jesús dijo, el que en mí cree será como fuente que salta para vida eterna. Y en otra ocasión dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando no solamente de que Dios iba a satisfacer todo en tu vida, sino que te iba a hacer abundar y rebosar constantemente. Para que un río esté corriendo, la fuente que surte esa agua tiene que estar abundando, ¿cierto? De otra forma el río se secaría o disminuiría por lo menos. Entonces la promesa de hacernos abundar es algo muy importante,
y algo que Dios anhela cumplir en cada uno de nosotros, sin excepción. Porque lo más importante de todo lo que venimos recibiendo de parte de Dios es que esto es su voluntad para todos y que hay una voluntad singular que no hace acepción de personas y que no se basa para nada en los logros, los méritos, los sacrificios personales, sino que se basa enteramente en lo que Dios es permitido hacer en cada vida. Y es cuando Él puede hacer su trabajo en tu vida, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su promesa. Y el trabajo que Él hace es transformarnos para que podamos ser congruentes y podamos participar plenamente de su naturaleza, siendo uno con Él, que se va a cumplir esta promesa de hacernos fluir abundantemente. Y entonces el día de hoy, de parte de Dios, yo siento invitarte a verte en fe, siendo este manantial del cual fluyen ríos, no un río. Si Dios nunca piensa chiquito y nunca hace las cosas así, sino ríos de agua viva, de vida divina. Y si vas a abundar, pues quiere decir que todo lo que tú puedes consumir está saturado, ¿sí? Está completamente provisto y por eso rebosamos. Yo sé que enfrentamos muchas cosas que nos hacen vernos a veces vacíos, a veces semivacíos, a veces amenazados y en fin, una serie de situaciones que vistas hacia afuera nos causan o nos provocan el querer retraernos a veces, el acudir a las experiencias humanas de temor, de frustración, de ansiedad, de afán, de inseguridad, de ira a veces porque las cosas decimos no se valen, ¿verdad? Y a veces le reclamamos a Dios y le decimos, ¿por qué? Ya es suficiente, ¿no? Pero cuando empiezas a entender y a creer y a comprobar que en efecto lo que Dios está haciendo es cumplir su promesa contigo, si tú estás en ello, porque la promesa no se va a cumplir si yo le digo a Dios, por ejemplo, bueno, tú haz lo que quieras y ahí me avisas cuando acabes, ¿no? Y entonces participo. Nunca va a suceder. Jesús fue claro cuando dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces Él está hablando de dónde está el corazón, dónde está nuestro enfoque, dónde están nuestras prioridades, dónde está nuestra inversión, de qué se trata lo que somos y de qué se trata lo que hacemos. Sí, y es maravilloso que nos ha estado trayendo a entender que buscar el reino de Dios no tiene nada que ver con actividades religiosas, sino que se aplica directamente a todo lo que vivimos cada día, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en lo congregacional, por supuesto, pero que en todas las cosas de lo que se trata es
¿qué gobierno está operando en mi espíritu? ¿Qué naturaleza está funcionando en mí? Y ese principio, ese origen de donde tú vives las cosas, es lo que Dios busca que se establezca para que podamos entonces empezar a abundar. ¿Sí? Y esto es un concepto no humano de abundancia, sino una verdad divina de cómo vamos a ser traídos a abundar. En las palabras de Jesús, si estamos refiriéndonos a Mateo el capítulo 6, Él nos lleva a algo muy importante, porque Él dice, no seas como los gentiles. Y no estaba hablando de un concepto racista, ¿sí? Sino estaba hablando de una diferencia entre dos especies, los humanos y los hijos de Dios. Y para que nadie quede confundido, todos empezamos nuestra existencia aquí en la tierra como humanos, como hijos de Adán. Pero al recibir la adopción de hijos, Dios nos hace de nuevo. Nos recibe, destruye al hijo de Adán que éramos, uniéndonos a Jesús en su muerte, y nos resucita juntamente con Él como una nueva creación. Y esa nueva criatura nace de Dios y por lo tanto ya no es del género humano, sino que al nacer de Dios es del género divino. Y esto lo hace Dios, ¿sí? Y se recibe por la fe y se empieza a vivir en la fe que Dios nos da. Entonces, es a esta nueva creación que le corresponde venir a abundar hasta que de su interior, y escuchen las palabras de Jesús, de su interior, de lo más profundo de su ser, esto es tu espíritu, correrán ríos de agua viva. Entonces, si cualquiera de los que estamos presentes todavía no hemos caminado con Dios los pasos para recibir la adopción y todavía no nos hemos resuelto a ser hechos de nuevo, no estamos allí todavía. Bueno, esto es una invitación que Dios te hace para que lo consideres y le permitas a Él hacer de ti una nueva persona. Una persona que va a crecer de manera natural en la semejanza de Dios, porque nace de Dios. Y esto Él tiene el poder para hacerlo. No requiere absolutamente de nada de tu esfuerzo. Pero sí, te lo comentamos con toda franqueza, te va a transformar completamente. No vas a ser la misma persona. Por obra de Dios, no por esfuerzos tuyos. Y eso es maravilloso y de eso se trata la verdadera salvación, de que sea el producto de lo que Dios hace en tu vida y no el constante esfuerzo y fracaso que hemos vivido tantísimas personas en buscar cumplir, en buscar agradar, en buscar lograr y terminar al revés, ¿no? Y eso es terriblemente desgastante, frustrante, esclavizante y para nada tiene que ver con lo que Dios nos ha prometido. Entonces, a esa nueva criatura le corresponde crecer. Es como una plantita, ¿no? Siembras una semilla de durazno
y la semilla germina y brota una plantita, un árbol de durazno que se arraiga en la tierra y conforme aprende a comer y a establecerse en su fuente de nutrición, empieza a desplayar, ¿cierto? Empieza a crecer y no hay duda de qué va a ser. Si sembraste una semilla de durazno, pues va a crecer un árbol de durazno que va a dar duraznos, ¿cierto? No hay nada que preguntarse de qué va a ser de esta planta. Pues si crece, madura, dará duraznos, porque esa es su especie. Y es exactamente igual. Cuando Dios te hace renacer de sí mismo, de su propia simiente, entonces lo natural es que crezcas en su semejanza. Y por eso Jesús equipara o equivale la existencia de un hijo de Dios a un manantial poderoso que fluye múltiples ríos de agua viva. Ahora, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú ser? ¿En qué está tu corazón? ¿En qué está tu interés? ¿En qué está tu tesoro? Para muchos, nuestro interés está en resolver situaciones que tenemos enfrente y que no son importantes. Y queremos ver a Dios intervenir y ayudarnos a que las cosas mejoren, que se estabilicen, etcétera, etcétera. Y Dios, por supuesto, quiere amarte, quiere mostrarte su misericordia, pero recuerden lo que dije hace rato, en la misericordia de Dios eres aceptado, eres recibido, pero no puedes participar de la abundancia, porque en ese estado estamos llenos todavía de cosas que nos impiden participar de lo que Dios es. Entonces tenemos que permitirle a Dios hacer lo que Él llama la santificación, la regeneración de nuestro ser. Regenerar es volver a hacer, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender a participar en ser hechos de nuevo para que entonces en un estado congruente, compatible con la naturaleza de Dios, podamos entonces disfrutar de todo lo que Dios es. Y cuando eso ocurre, se nos quita el estado de necesidad, se nos quita la corrupción humana que contiene egoísmo, orgullo, etcétera, etcétera. Todas las cosas que nos hacen incapaces de fluir libremente hacia afuera y empezamos a poder manifestar a Dios desde nuestro corazón. Y eso se manifiesta en tu perspectiva hacia ti mismo, en cómo tú ves a los demás, en tus actitudes, en tu carácter, en tus sentimientos, en tu lenguaje y obviamente en tus acciones. Eso es el sueño de Dios. El sueño de Dios es llenar la tierra de hijos e hijas divinos que fluyen ríos de agua viva y que convierten en lugares deliciosos los sequedales del desierto. ¿Sí? Que sus vidas son estas maravillosas manifestaciones de Dios en donde quiera que estamos. Entonces, esto que estamos hablando no es una utopía,
no es un ojalá, es una promesa de Dios. Es el propósito que Él tiene para tu vida. Y Él está listo a cumplirlo ya. En el proceso que te transforma y que te permite participar de lo que Él es. ¿Cómo se comprueba? Se comprueba tomándole la palabra a Dios, diciendo, quiero conocerte de esa manera. Quiero vivirte de esa manera. Y estoy dispuesto a entregarme a ti para que tú hagas conmigo lo que prometes. Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, que tenemos que entenderlo correctamente, y es si quieres andar donde yo ando, si quieres ser como yo soy. Entonces, la puerta de entrada está en dos cosas. Niégate a ti mismo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te niegas a ti mismo? Pues no estaba hablando de decir, niega que existes, pero está diciendo, niégate a ti mismo todo lo que tú quieres, todo lo que nace de tu corazón humano. Porque si quieres andar donde yo ando, ser como yo soy, entonces lo que has sido no puede entrar para acá. Tiene que acabarse. Y por eso el segundo asunto que Jesús dijo era necesario es toma tu cruz y sígueme cada día. Y tomar tu cruz quiere decir permite que Dios le ponga fin a tu existencia humana. Y ahora camina en lo divino. Y allí la única manera de experimentar esto es en el poder de Dios. Si no hay nada que podamos hacer para realizarlo en la capacidad humana, porque estamos hablando de una existencia completamente ajena a lo que es la existencia humana. Lo más importante es que nos quede claro y que Dios lo haga claro a cada corazón, que esto está disponible hoy para cada uno de nosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y los evangelios cuentan la historia? Que Él empezó a manifestarse, empezó con ser bautizado en agua por Juan el Bautista y empezó a hablar en público. No lo había hecho por 30 años, pero empezó a hablar en público, empezó Dios a manifestarse, el Padre a hablar a favor de su Hijo y a hacer sus obras manifiestas, y la gente empezó a maravillarse porque pues de repente sale este hombre, y algunos que le conocían antes que él empezara a manifestarse, pero ¿qué no es este Jesús, el hijo de José el carpintero, que estaba allí en el taller de su papá, etcétera? Y míralo ahora, lo que está sucediendo es inédito, ¿no? Es algo maravilloso. Y se asombraban, se maravillaban de él. Pero Dios empezó a guiar a Jesús a todas las obras que tenía
dispuestas para hacer con su hijo. Cuando esto ocurre, entonces Jesús empieza a llamar así a aquellos que había elegido. Y llega con Juan y con Jacobo y con Pedro y Andrés, un par de hermanos de diferentes familias, y les invita. Se ven y sígueme. Vio a Mateo y lo llamó de la misma manera, y Mateo también, dejándolo todo, y ese es el punto clave, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, para ellos ese llamado era un seguir físico, ¿no? Pero tenía que ocurrir en ese momento. Tenía que tomar una enorme decisión de dejarlo todo. Mateo estaba sentado cobrando impuestos. Era empleado de Hacienda, ¿no? De la tesorería del Estado. Y Jesús viene y le dice, si quieres, ven y sígueme. Y él toma esa decisión de entrar de inmediato a participar de lo que estaba preparado para él. Si nunca te ha llegado ese día, pues hoy esa es la invitación de Dios. ¿Sí? Porque Él no quiere que seamos espectadores. A ver qué pasa. Sino quiere que tú seas el centro de sus operaciones. ¿Te das cuenta? Él quiere hacer su obra en ti. Y luego mostrarle esa obra que está haciendo en ti al mundo. Y decir, ven de lo que soy capaz. Y hacerte abundar. Pero la decisión es tuya. Cada uno tenemos que llegar a este momento en el que nos entendemos en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, en la promesa de Dios, para resolver, confiarle y creerle y hacer entrega práctica y constante de lo que somos para que Él haga su obra en nosotros. Vamos a resumir, porque esto realmente no necesita elaborarse mucho más y quiero que haya mucho tiempo para que ustedes comenten y cada uno participe como Dios le esté moviendo a hacerlo. Pero miren, si algo hace Dios es cumplir lo que promete. Y la inversión que Él ha hecho para hacer este tipo de promesas es enorme. Está invertido Jesús. Está invertido el Espíritu Santo. Está invertido el compromiso, el pacto que Dios ha hecho de hacernos no solamente hijos, sino también herederos de su reino. Jesús dijo que vamos a ser recibidos y nos va a decir a los que querramos vivir esto con Dios, bienvenido, entra a poseer el reino preparado por tu Padre para ti. ¿Qué diferencia es eso? ¿O qué diferente es eso? La perspectiva humana que podamos tener, ¿no?
por mucho que poseamos en la tierra, pues no se compara a todo lo que Dios posee. ¿Y cómo le harías para ganártelo con tus esfuerzos? Estamos viviendo tiempos en los que en unas horas y a veces en un instante, la naturaleza del planeta Tierra nos demuestra que todo lo que hayamos logrado en toda una vida de trabajo se puede esfumar, ¿cierto? Ahorita aquí en Estados Unidos, en el oeste, después de los huracanes y todo eso, están los incendios forestales, ¿no? Que están consumiendo colonias, hasta ciudades enteras, miles y miles y miles de edificios quemados, y en cuestión de horas lo que había ya no está. Entonces Jesús al respecto dice, no hagas tesoro en la tierra, donde él usó términos comunes de aquel tiempo, donde la polilla y el orín corrompen. Y hoy puedes usar cualquier otro ejemplo que demuestra la vulnerabilidad y la corta duración de las cosas. Dice, hazte tesoros en los cielos. Bueno, eso no quiere decir que piensas en un lugar desconocido, sino que él está diciendo, mira, vuélvete el tesoro, deja que Dios ponga en ti esta abundancia que Él quiere hacer fluir desde tu interior, para que aquí en la tierra tú seas fuente de bendición. Estoy seguro, amados hermanos, que más que 2 o 3 de ustedes están viendo un contraste. Pues qué bonito sería, pero mi situación ahorita es así, ¿no? Yo quisiera, pero mi situación es allí precisamente donde viene, y la razón por la que viene esta invitación de parte de Dios. El precio, creerle. Y para creerle no te cuesta, porque Él te da la fe necesaria si tú le recibes. Y si lo haces, prepárate a vivir una transformación de raíz y aprender a participar de cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni nadie se ha imaginado, pero que Dios las ha preparado para tu vida. Ahora está de tu lado el determinar qué harás con lo que Dios te invita a vivir. Y mira, Él no nos habla sin conocimiento de causa, sino lo hace precisamente porque nos conoce y nunca invita de balde. Así que, mis hermanos, esa es la palabra que Dios pone en mi corazón el día de hoy. Somos invitados a hacer bendición, a abundar, a fluir ríos de agua viva desde nuestro interior, y por eso la invitación es a verte en fe, siendo hecho por Dios un manantial tan abundante que de ti van a fluir. A Abraham Dios le dijo, de ti saldrán naciones y serán incontables tus descendientes. Y Abraham tuvo que crecer porque él quería por lo menos un hijo. ¿Sí? Y Dios dijo, no vamos a hablar de uno, vamos a hablar de incontables descendientes.
Y aparte de eso, Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y conforme Dios fue convenciendo el corazón de Abraham, Abraham empezó a verse en ese rol, en ese lugar de tener que ver con todas las familias de la tierra. Y empezó a vivirlo. Pero Dios tuvo que hacer cosas enormes en el corazón de Abraham para traerlo a una convicción de que aquello que Dios le prometía era legítimo, era real. Bueno, tú y yo tenemos que vivir nuestro proceso personal, pero aquí está entonces esta palabra de parte de Dios y vamos ahora a invitarles a ustedes a participar, a comentar qué están escuchando a Dios en sus corazones, qué nos quieren aportar o qué quieren preguntar. ¿Quién va a empezar? Yo. Adelante, Ezequiel. Saludos, como siempre, a todos. Estoy casi carcajeándome yo solo de mí mismo, porque hoy cuando vi la invitación en el WhatsApp de la reunión, lo primero que se me vino a la mente, dije, sí, claro que voy a estar ahí, pero se me hace que hoy no voy a hablar porque siempre ando hablando. Eso dije yo, ¿verdad? Y apenas nos conectamos y empezamos a platicar Marco y yo, y Juan Pablo, por ahí también estuvo, no sé quién más, Luis, y pues Ava nos puso a platicar precisamente de lo que hoy compartió por medio de ti, Cris. Y bueno, en resumen, lo que papá me está dando ahorita se los quiero compartir en unas palabras eternas que él dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y para esto, como siempre, pues tengo ejemplos. Yo creo más de 50 veces en el último año y medio he dicho, no tengo ni para comer. Muchas veces lo he dicho. Y ahorita que empezaste a mencionar abundancia, lo primero que le pregunté a papá, ¿de qué abundancia estás hablando, papá? Y me respondió con eso. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Y me puso ese ejemplo, ¿no? De las veces que he dicho, no tengo ni para comer. Pues inmediatamente te das cuenta que no hay ninguna abundancia en tu corazón, tomando el corazón como tu espíritu. Y por si acaso ya me estaba ahorita medio reponiendo de eso, de repente hablamos de renunciar a uno mismo, ¿no? Y también me lo pone en el mismo ejemplo. No tengo para comer, he dicho más de 50 veces, y las mismas 50 veces que Ava me ha dado de comer. Y me muestra que las veces que lo he dicho no tengo para comer, es porque estoy deseando comer por gusto. Es decir, no tengo para ir a un restaurante, no tengo para comprar 2 kilos de carne, no tengo para esto. Pero Ava ha cumplido y me ha dado de comer. Y ahí me muestra cómo, y es un ejemplo cotidiano, pero como siempre se aplica a todo, ¿no? Cómo debemos también renunciar a lo nuestro, a uno mismo, ¿no? En este ejemplo del comer, pues, el comer por gusto, pues obviamente no es muy edificante, que digamos. Y me fascina cómo me habló papá hoy con esas palabras, ¿no? Porque siempre que yo había escuchado de la abundancia del corazón habla la boca, pues lo interpretaba de otra forma. Y ahora me está hablando precisamente la abundancia del corazón habla tu boca. Así que ahora en adelante, gracias papá, porque tú ya me has dado de comer siempre. Saludos. Ezequiel, muchas gracias por ese testimonio y ese consejo. Miren, para hacernos abundantes, Abba, nuestro Padre, tiene que cambiar
tiene que transformarnos por dentro. ¿Sí? Por ejemplo, el avaro y la avaricia es común al ser humano, es parte de su naturaleza, pero se desarrolla obviamente más en algunos que en otros. Pero la persona que está viviendo en avaricia, no importa cuánto tenga, sigue miserable. ¿Sí? Y es un fenómeno terrible, ¿no? Porque esa persona está viviendo una miseria, aunque esté lleno de recursos, ¿no? A los ojos de otros, pero para él lo que tiene es una miseria. Y nunca se sacia. Entonces, como eso, hay tantas anormalidades y tantas aberraciones en la naturaleza humana, y por eso a Dios, en su sabiduría, Él decidió no desperdiciar el tiempo con algo inservible, como es la naturaleza humana, sino Él planeó, invirtió y llevó a cabo una redención absoluta de ese estado de existencia para traernos, redimirnos de allí, quiere decir sacarnos de allí y traernos a su existencia. Y ese es el punto, ¿sí? Muchos hemos aceptado a Jesús de una manera limitada. Le hemos recibido como Señor y Salvador. Y eso impone límites a la relación con Él, porque te vas a relacionar con Él como tu Salvador. No entendemos de qué nos está salvando, pero hasta donde lo entendemos, hasta ahí le permitimos la relación. Y la otra es, le hemos hecho nuestro patrón, nuestro dueño. Y entonces la relación se vuelve una relación de un superior con un inferior. ¿Sí? Y en esa relación, ¿cómo vas a abundar? Si él es dueño de todo y tú eres su chalán, ¿no? Tú no tienes derecho a nada. Pero miren la belleza de Dios. Y por eso esto que acaba de comentar Ezequiel, que Dios le está mostrando durante esta charla que Él nos da, es importantísimo porque lo que hablamos expone lo que creemos, lo que abunda en nuestro corazón. Y lo que Él está diciendo, que Él ha confesado más de 50 veces, como le fue mostrado, es escasez, es carencia, una abundancia de no tener, una abundancia de pobreza, una abundancia de necesidad, no una abundancia de bendición. ¿Se dan cuenta? Y Dios está poniendo su mano allí diciendo a Ezequiel, mira, esto es lo que sale de ti, esto es lo que abunda en ti. Quiero cambiar eso. Quiero traerte a la realidad divina. Y Ezequiel lo está comprendiendo y está aceptando vivir esa transformación. Y si permanece en el proceso que Dios le va a ir mostrando, pues vamos a ver el fruto en su vida. De salir de ese estado interior donde vemos las cosas desde la perspectiva humana para empezar a vivirlas en la realidad divina. Así que es maravilloso entender cómo y por qué Dios tiene que trabajar aquí adentro. ¿Sí? No es cuánto me das aquí afuera, sino es quién soy aquí adentro, lo que te va a llevar a poder participar de la plenitud de Dios. Y dicho sea con todo esto, que la naturaleza de Dios es así, es abundar, Él da, Él da. Quiero invitarles a una escritura dentro de este comentario que está en Hechos capítulo 17 y el versículo 24
Dice de esta manera, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Piensa en esas palabras. Sí, porque otro problema de la relación que hemos aceptado tener con Dios es una relación de servidumbre. Sí, muchos hemos aceptado, creído, yo por muchísimos años pensé que el máximo de mi relación con Dios era llegar a ser un buen siervo de Dios. Y lo que logré con todos mis esfuerzos fue ser un siervo fracasado. Pero Jesús me lo advirtió. Él dijo, cuando hayas hecho todo lo que se te ha mandado, entonces di de ti, siervo inútil soy. Porque solo lo que se me ordenó que yo hiciera, eso hice. Pues yo nunca logré hacer todo lo que se me ordenaba. Así que no llegué ni a inútil. Pero en esa relación de servidumbre, otra vez, no puede ser abundante, porque la naturaleza de un siervo es que, ¿por qué sirve? Por necesidad. Pues, ¿cómo va a abundar? ¿Sí? No, Dios nos ha invitado a semejanza con Él, a semejanza con Él. Y cuando dice aquí, Él no necesita de nada, nada de nadie. Dice, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ¿qué puedes ver en esa imagen que pinta estas palabras? Abundancia, ¿cierto? Él es quien da vida, aliento y todas las cosas. ¿A cuántos? A todos. Somos invitados a participar de esa naturaleza, ¿sí? A empezar a ser abundantes. Pero primero empieza con que se nos quite la pobreza del corazón y todo lo demás. ¿Quién sigue en los comentarios? Todos se ven unos a otros a ver quién se avienta, ¿no? Compartan lo que están escuchando, lo que están sintiendo, lo que están pensando. Alejandro, te escuchamos. Buenas noches. Nos estamos reuniendo por cuestiones del huracán, ¿no? En la congregación a la que asistimos, por este tiempo nos estamos reuniendo en casas los miércoles y pues estudiamos, tienen material preparado, libros para estudiar, ¿no? Y en uno de esos libros, mientras el hermano que estaba pues administrando la clase estaba leyendo y dice una porción del libro, ¿no? Nosotros debemos estar conscientes que somos esclavos y siervos de Jesús. Y pues yo creo que Dios me invitó a compartir algo, ¿no? O a decir algo.
Entonces, después que terminó lo que estaba diciendo, pregunté, yo tengo una pregunta, ¿creemos que Dios quiere hijos o quiere esclavos? Entonces, pues, todos comenzaron a dar opiniones diferentes, ¿no? Y pues, yo sé que Dios quiere hijos, ¿no? Yo sé o lo que pienso es que, es lo que yo pienso, que no se puede ser hijo y esclavo, porque son naturalezas diferentes, no es la naturaleza de esclavo y la naturaleza de hijo, que es a la que soy, es esa naturaleza la que Dios me ha dado a través de Cristo. Pero entonces, y pues relacionado a lo que estaba compartiendo, ¿no? Cristóbal, pero pues leyendo la Biblia hay muchas ocasiones en las que Pablo dice soy siervo de Jesús, ¿no? Entonces, pues quisiera entender un poco eso, ¿no? Es más pregunta que comentario en realidad. Sí, hay muchas declaraciones que Pablo hace y Pedro hacen en ese aspecto, y tienen que ver con dos aspectos importantísimos de sus vidas, ¿no? Una es el proceso en sus propias vidas de la vivencia de la adopción, y otro es entendernos en la semejanza de Jesús, que se hizo siervo. Y Pablo habla de eso en Filipenses capítulo 2, que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Y Jesús dijo, yo no vine a ser servido por ustedes, vine a servirles. Pero tenemos que entender que cuando Jesús dijo, vine a servirles, no dijo, vine a ser esclavo de ustedes. Sí, sino vine a darles los servicios que mi abundancia me permite. Y en ese aspecto Dios es siervo, Dios sirve. Esa es una verdad que cuando Dios empezó a mostrármela, pues destruyó todas las bases de mi sistema de creencias, ¿no? En el que yo había crecido. Pero la naturaleza de Dios es servir de su abundancia, servir de su grandeza, servir. O sea, Él vive sirviendo. Jesús no vino a hacer algo diferente de lo que hace el Padre. De hecho, Jesús lo dice clarísimo. En Juan capítulo 5, Él habla clarísimo de el Hijo no hace nada sino aquello que ve al Padre hacer. Y entonces, lo que acabamos de leer en Hechos 17 habla de ese servicio. Dios vive dando a todos vida, aliento y todas las cosas. Eso es un servicio, pero no es una esclavitud. Entonces a lo que voy hay dos aspectos en los que Pablo dice eso, y tiene más que ver con la semejanza con Jesús en estar viviendo el servicio divino a otros, que la esclavitud humana en la que el que sirve es menor que aquel que es servido. Y en la naturaleza divina, Jesús dice, el que sirve es mayor. Y es en esa manera en que podemos entender esas declaraciones. ¿Sí? Pablo habla por el Espíritu Santo clarísimamente sobre la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7.
termina diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, eres heredero de Dios, juntamente con Cristo. Así que no hay una contradicción, pero al venir a ser hijos, ¿qué vamos a hacer? Esta abundancia de la que estamos hablando hoy es para servicio a los demás. Pero es muy diferente cuando tú llegas a dar de tu abundancia que a rendir un servicio para poder satisfacer tus necesidades. ¿Cierto? O sea, estás sirviendo, pero son dos maneras completamente opuestas. Una es sirvo porque necesito y otra es sirvo porque me sobra. Y eso es Dios. Sí. Y nada que ver con esclavitud, nada que ver con eso. Espero eso ayude, Alejandro. ¿Quién más quiere comentar esta tarde? Chucho, adelante. Mi idea de lo que estás diciendo ahorita, Cris, debido a que por muchos años fuimos enseñados a servir en algunas distintas áreas de las congregaciones y participar. Entonces, ahorita que el Espíritu Santo nos habla y me explica la diferencia tan grande que existe en esta situación de ser esclavo o ser hijo. Mi pregunta está dirigida en el sentido de que esa esclavitud de la que Dios, en mi caso personal, nos está sacando, tiene que ver también mucho con lo que de alguna manera el mismo patrón humano hace al volvernos dependientes de hombres y no de papás, sino de hombres que están en el ministerio, en el servicio a Dios, y uno crece dependiendo de las oraciones, de las palabras de uno, y uno viene a darse cuenta después de tiempo que papá lo que quiere es una relación exactamente de padre a hijo. Entonces yo me doy cuenta que mis hijos no necesitan mandarme a avisar con alguien para pedirme algo que necesitan, ellos me lo piden a mí. Pero lo curioso es que nosotros, o yo en este caso, estoy pasando por ese proceso donde de repente me siento a veces como solo, como que quisiera yo otra vez volver a depender del hombre, decir, oye, ayúdenme a orar por una necesidad, por una situación. Y se vuelve un poco complicado para mí entender esa parte donde dices, permite que Dios empiece a obrar en tu vida y empieces a ver abundancia en tu vida. Porque por muchos años, siento que he vivido en esa miseria y en esa pobreza. Y ha sido tan terrible porque hasta mi propio hijo me lo ha dicho algunas veces y me ha dolido mucho, me ha sido muy fuerte este golpe cuando me dice, ¿por qué me dices que Dios es lo máximo? ¿Por qué me habla de Dios, que es lo increíble? Y mira cómo estás, mira cómo estamos, y mira la situación. Y entonces es
Creo que la conexión de Chucho se ha interrumpido. Y bueno, te ahoga, te destruye. Eso es más que nada mi pregunta. ¿Cómo permitirle nosotros a Dios que vaya cobrando? Gracias, Chucho. Miren, lo maravilloso de la invitación que Dios nos hace es que Él nos conoce a la perfección, a cada uno. Y cuando Él se echa el compromiso de decir, ven y yo te voy a hacer igualito a Jesús, que es su promesa. Él ya tiene todo preparado para hacer de cada uno de nosotros una persona como Él lo promete. Entonces, hay tres cosas que nosotros tenemos que aprender y que son nuestra parte en el asunto y son muy sencillas. La primera es aprender a recibir. Porque si no recibo a Dios correctamente y si no recibo lo que Él ha preparado, entonces pues ahí se detiene todo lo que Él va a hacer, porque nada, Dios nunca va a hacer nada a la fuerza. Todo tiene que ser con la participación consciente y voluntaria de cada uno de nosotros. Entonces lo primero es aprender a recibir. Luego, cuando tú dices, por ejemplo, si eres movido en tu corazón a decirle a Dios hoy, yo acepto la invitación a que me hagas abundancia, a que pongas en mí esta vida de abundancia. Entonces, das el paso de recibirle a Él como el que va a cumplir esa promesa, ¿sí? ¿Qué sigue? Pues ahora viene el proceso del cumplimiento de su promesa en tu vida y hay que aprender a permitirle, es el segundo aprendizaje, aprender a permitirle a Dios hacer lo que Él ha prometido. Y en el proceso en el que Él te va a llevar para cumplir la promesa en tu vida, va a haber muchos momentos en los que no entiende uno ni papa, ¿no? Pero pues que yo no entiendo cómo esto es el cumplimiento de tu promesa. Pero en esos momentos es donde hay que aprender a permanecer permitiéndole cumplir su promesa. Y cuando eliges hacerlo, esto es lo maravilloso, Él te llena de paz, Él te llena de seguridad, Él te llena de fe. No tienes que esforzarte por creerle. Cada vez que tú te estás esforzando, no lo está haciendo Dios, lo estás tratando de hacer tú. Y puedes tener por seguro que no se va a concretar la obra de Dios siempre y cuando tú estés teniendo que esforzarte. Entonces es muy importante aprender a recibir y aprender a permitirle a Dios hacer lo que Él ha prometido. Y viene la tercera cosa, y es aprender a disfrutar el resultado de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tres cosas muy sencillas. Traen una mentalidad completamente diferente a nuestras vidas. Porque en todo lo que estás enfrentando, lo único que tienes que ocuparte de vivir es, Padre, yo recibo lo que tú has preparado para cumplir tu promesa en mi vida. Y abres tu corazón. ¿A qué te tienes que negar? A estar pensando, sí, pero esto y aquello, y cómo le va a hacer, y tienes todos los argumentos que nuestras cabezas son fantásticas para elaborar. Tenemos que aprender a negarnos a eso y aprender a recibir.
luego a permitirle hacer su obra en ti, porque Él te va a mostrar todo lo que tiene que accesar dentro de ti para cambiarte de todas las cosas, como acaba de hablar Ezequiel, ¿no? Que en esta charla el proceso interior que él está viviendo con Dios es Dios le muestra, quiero hacerte abundar y tú dices que no tienes ni para comer, ¿no? Entonces lo trae a una confrontación en amor para hacerlo libre de ese estado de miseria interna. Bueno, hay que aprender a permitirle a Dios realizar esa limpieza. Y si lo haces, entonces Él va a empezar a mostrarte la abundancia que está poniendo en ti. Y cuando Él te mueve a abundar, en ocasiones, Él te va a llevar a dar lo que tú crees que no tienes o no sabías que tienes, es una mejor manera de decirlo. En muchas maneras, no hablo, incluye en ocasiones la cuestión de dinero y demás, pero hay muchas otras maneras en que Dios va a abundar contigo. Y cuando te atreves a creerle y empiezas a descubrir, oye, de mí sí sale la vida de Dios, de mí sí sale. Ya no estoy seco por dentro, ya tengo lo divino aquí adentro y se me está empezando a salir. Empiezas a darte cuenta, a descubrir que eres fuente. Y el que crece en esas tres cosas, crece en Dios, crece en la semejanza de Jesús y se vuelve una fuente de bendición. Y las cosas entonces han dado la vuelta y se trata nada más de un desarrollo cada vez más abundante en esa naturaleza divina. Entonces, eso es el cómo que yo puedo compartirles, ¿no? Cómo se vive esto. La obra es de Dios y eso es lo fantástico para mí. Yo no tengo que quebrarme la cabeza aprendiendo 1000 cosas, ¿no? Pero 3 cosas. Allí, en mi experiencia, en mi caminar, si haces esas 3 cosas, Él hace la obra. Él cumple su palabra, pero tú aprendes a participar en cada etapa. Cuando Él te invita, recibes. Cuando Él se dice, bueno, ya vine a trabajar, le permites. Y cuando Él te dice, ahora vive lo que ya hice en ti, lo disfrutas. Y le sigues. Y así va a avanzar su obra en tu vida. ¿Quién sigue? Samuel, te escuchamos y luego Marco. Seguimos, Samuel. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Samuel. Bien, bueno, pues aquí transmitiendo aquí desde la Ciudad de México, manejando en el tráfico de la Ciudad de México. Y ahorita tenía cerrada la cámara hace un momento porque llevaba yo pasaje y mi pasajero iba escuchando el Ágape. Gracias a Dios que me da gusto, así también el domingo igual a la hora del Ágape llevaba yo pasaje y también se lo chutaron casi todo, gracias a Dios. Me da gusto porque ellos van muy calladitos escuchando, ¿eh? No crea usted no crean que van interrumpiendo o preguntando o inconformándose. No. Ellos van escuchando con mucha atención y a veces hasta buenas propinas dejan, ¿eh? Bueno, pero eso es aparte. La verdad es que escuchando todo esto que estaban compartiendo nuestro Padre con nosotros, de verdad yo estoy ya gracias a Dios pellizcándole a ese ladito que nos está explicando ahorita Dios a través de Cris. Y es que en verdad creo que cuando quitamos nuestros ojos de cuánto tenemos y de lo que somos ante los demás y dejamos que nuestra mirada esté
en lo que nuestro Padre dice que somos, que nuestra mirada esté en Él y en lo que Él tiene para nosotros, es de verdad cuando empezamos a hacer, no solo a recibir bendición, sino a hacer bendición. Hace unos días, tenemos unos meses dando, ¿cómo podríamos llamarlo? Dando coaching, o más bien permitiéndole a papás servir a algunos hermanos, tanto aquí en el trabajo como a distancia. Hay una hermanita que es esposa de un pastor allá en Mérida, bueno, actualmente está en Cancún. Ella es psicóloga de profesión. Dios nos ha estado guiando para servirle, Dios le ha estado sirviendo a través de nosotros, ha estado compartiéndole las cosas de Abba y todo esto acerca de la adopción, lo que Dios nos está, donde Dios nos está sembrando. Y me llama mucho la atención que el proceso de restauración de su vida, a pesar de estar pasando por una separación difícil, y una separación de un matrimonio que está en el ministerio, créanme que yo creo que todavía es más dolorosa. No sé, la verdad es que pienso yo por el papel que representas ante los demás. Entonces, en medio de esta situación, Dios está restaurando de tal manera a esta hermana que actualmente en estos días ella ya está dando conferencias. Obviamente la están invitando de grupos no cristianos, sino del gobierno de la ciudad de Cancún, que están haciendo primeramente talleres de codependencia para hablar a las mujeres, luego a los varones, luego hablaron talleres de sexualidad para los jóvenes, para los adolescentes, y actualmente ya va a estar dando talleres para matrimonios. Y usted se imagina de una persona que acaba de pasar por un proceso de separación, el estar ahora sirviendo a gente que está en la misma situación. Pero la diferencia es que esta hermana está siendo inyectada por Abba en su corazón para que no solamente sea su profesión la que se exprese, sino el amor de Abba hacia esta gente. Los domingos por la mañana la invitan a un programa radial donde ella está compartiendo también todas, obviamente ella como psicóloga, pero con los fundamentos de la adopción de Abba. Entonces eso es algo, hombre, súper profundo y poderoso, ¿no? Para las familias. Todo esto está haciendo Dios. Y lo que más me llama la atención es que Dios lo está sirviendo a través de mí y también de la hermana Magnolia. Y yo en lo personal, yo sí tengo un conflicto con Abba y le digo, oye papá, ¿y a mí cuándo ya me vas a permitir estar en un programa de radio? ¿O cuándo me vas a permitir estar sirviendo, pues no sé, a familias, así como lo está haciendo la hermana, ¿no? Tú sabes que ese es mi mero mole y es donde... Y yo creo que, no sé si a Cris le traiga en este momento el recuerdo cuando una vez yo le dije, en Oaxaca le dije, Cris, yo ya no quiero estar más en el ministerio, yo quiero ya trabajar en lo secular. Ahora tengo demasiado trabajo en lo secular y yo ya quiero estar en el ministerio. Pero, sin embargo, Dios sigue sirviendo a los demás a través de mí. Bueno, haciendo lo que llamamos el ministerio, ¿verdad? Él lo está haciendo. Y yo preocupado por saber cuándo estoy detrás de un púlpito y todas esas cosas, yo creo que en realidad... no sé, Abba ya ha cambiado el método de servir a través de mí. Y eso, descanso ya en eso, y ya no me afano en realidad en estar aquí o allá. Como ustedes verán, ahorita acaba Dios de servir a la persona que venía escuchando. Yo te aseguro que Dios dejó su semilla en ese corazón. Y así como eso, mil cosas más, ¿no? En realidad, Dios se permite servir a la gente que tal vez jamás iría a una iglesia a escuchar una predicación. Se permite servirla a través de este medio. Y eso me bendice mucho, no saben cuánto. Por otro lado, en cuanto a la economía y todo eso,
créanme que ni preocupado estoy. Dios está siempre dando, no falta nada. Él siempre provee, siempre ha prometido y siempre ha cumplido. Y descansamos en eso, estamos seguros de que así va a ser siempre, porque Él lo dijo, no porque yo sea muy capaz o algo así, sino porque Él lo prometió. Entonces, descansamos en papá, en todas estas áreas. Bueno, eso es lo que Dios me permite compartir esta noche, y que Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias, Samuel. Qué maravillosa el testimonio de cómo Dios nos hace abundar, ¿sí? Y tienes toda la razón. No es que Dios haya cambiado el método, ese siempre ha sido su método, pero se ha humanizado, y es un poquito de lo que se refería Chucho, ¿no? Cuando se han creado esquemas y sistemas que no traen a las personas a una vivencia personal como hijos de un Padre divino. No, o sea, entonces esos sistemas pues estorban el proceso de Dios, por lo menos. Y eso no es la obra de Dios, ¿no? La obra de Dios es lo que ocurre adentro de cada uno de nosotros, que nos lleva de haber sido esclavos a ser hechos hijos. Esa es la obra de Dios. Y un hijo empieza a abundar, y no importa si estás haciendo qué actividad, y Samuel ahorita es un magnífico testimonio, y si tuviera mucho más tiempo nos podría contar su proceso, ¿no? De las crisis que él ha vivido en venir a entender y aprender a recibir y aprender a permitir que Abba le cumpla aquí adentro, en lugar de haber satisfecho todas las cosas que él quería que sucedieran por fuera para poder estar bien por dentro. Y ahora vemos y escuchamos este testimonio y es solamente el inicio, Samuel. Dios tiene cosas que nunca te has imaginado, pero a lo mejor van a ocurrir detrás de ese volante. Y si estás en lo que Él está, no te preocupes, Él va a hacer lo demás. Marco, te escuchamos. Sí, yo le doy muchas gracias a Dios por el papá humano que me dio, que me ha dejado muchas cosas maravillosas, mi relación con él. Entre ellas, pues la más hermosa es un hambre y sed de Dios que me llevó a conocer a Jesús. Pero también me dejó una pues desconfianza del hombre, del ser humano, de la figura de autoridad que me ha permitido tener una visión crítica de lo que son los grupos humanos, y entre ellos pues, las congregaciones, ¿no? Las congregaciones que pues son sistemas, desde mi punto de vista, son sistemas económicos y sociales que pues buscan un crecimiento propio. Pues yo lo veo muy parecido al de los sindicatos, ¿no? Donde entre más miembros tienen, pues más recursos pueden manejar. Y Dios me ha ido llevando a alejarme de estas situaciones, de no dejarme atrapar en las redes. Y yo tuve durante muchos años, yo conocí a Cristo a los 43 años,
yo tuve un sentimiento y al llegar a conocer a Cristo, este sentimiento se fue. Ya nunca más me he vuelto a sentir solo. Y esto pues finalmente hace 6, 7 años que tuve la oportunidad de conocer la adopción, pues ya llegué a donde yo quería estar, ¿no? Yo andaba buscando una familia y pues la familia divina es mi familia, ¿no? Me siento completo en la familia en la que estoy, por la gracia de Dios. Y bueno, pues estoy buscando entenderme en este proceso. Dios me ha permitido entrar a este proceso de transformación con toda conciencia y aceptación. Y he podido entender que lo que estoy viviendo en el día con día es precisamente el camino que Jesús me permite transitar en su compañía, su hijo y idéntico a Jesús, ¿no? Y entonces en este proceso ha sido como muy hermoso el ir aprendiendo de Jesús la mansedumbre, de aceptar y recibir lo que estoy viviendo y ver la mano de Dios en mi vida, en todo lo que estoy viviendo y pues en ese proceso ser transformado, ¿verdad? Entonces para mí es muy hermoso poder vivir y entender esto. Algunas personas me han reclamado que pues que yo debería como ser menos crítico y más colaborador con las autoridades o los grupos donde he participado, que han sido muchos, abundantes en esta búsqueda de Dios. Mucho tiempo pensé que era a través de los grupos humanos y ya me doy cuenta totalmente que no depende de un grupo humano, sino depende solamente de Jesús y mi familia, que ahora tengo la familia divina, y que en este proceso estoy siendo transformado como Abba lo ha previsto y pues estoy dispuesto a ir a donde Abba me lleve, ¿no? A donde Abba a las circunstancias, a las personas, a donde Él me quiera ubicar y llevar, en la confianza de que está siendo guiado por el amor que tiene por mí, mi Padre. Me está llevando a las circunstancias que Él sabe que son las que yo necesito para ser transformado. Y esto cada vez me da más confianza y me permite ver el trabajo de Abba en mi vida, ¿no? Y bueno, este lunes pasado, yo había hablado con un vecino que su esposa en el temblor quedó muy afectada, muy dañada, y pues el día del temblor se la pasó todo el día en el estacionamiento, en la camioneta, no quiso entrar a su casa y esa noche durmieron afuera y bueno, no he tenido oportunidad de tener unos breves contactos con el marido de ella,
Y el otro día que nos encontramos, le pregunté por ella y le comenté que yo había tenido la oportunidad de conocer a Dios y que Dios ha traído mucha paz a mi vida, a mi corazón, y que me había interesado por ellos, que Dios había puesto un interés en ellos y que si les interesaba, pues podríamos platicar acerca de la paz que Dios quiere darnos a todos los seres humanos. Y entonces, el lunes el Señor se encontró a mi esposa y le dijo que si podía yo ir a las 9 de la noche y sí, mi esposa le dijo que sí. Y estuve con ellos platicando, estuvo Ava con ellos y fue muy hermoso. Eran los 4 miembros de la familia que son el esposo, la esposa, el hijo y su pareja, no sé si estén casados o no. Y fue interesantísimo el poder compartirles que la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros es una relación directa, sin intermediarios, y que esa relación, Dios les habló de cómo se puede llevar a cabo esta relación con Él. Y fue maravilloso salir de ahí sin llevarme nada, o sea, sin llevarme ningún interés, ningún afán, ningún deseo de logro, sino con la constancia, con Él se hace cargo de las personas, ¿no? Que él a través de mí, Él pone amor, palabras, lo que Él quiere darle a la gente, Él lo pone en mí, él se los da y yo puedo salir de ahí libre de poderlos volver a ver o poderlos no volver a ver, sabiendo que Abba está a cargo de toda la gente. Entonces, aprender a dejar de querer ser Dios y a dejar que Dios sea Dios en mí, ha sido maravilloso. Gracias. Gracias, Marco. Estás comprobando que cuando le permites a Dios, su abundancia se manifiesta desde tu vida y eres bendición. Y eso es de lo que se trata nuestras vidas aquí en la tierra. Por eso es que esta invitación de Dios a cada uno el día de hoy es: aceptas que Él te haga bendición, que Él te haga abundar. Y en cada uno de nosotros ha habido testimonios de personas que están viviendo el proceso, personas que están preguntando cómo lo hago, personas que están diciéndonos, ya está sucediendo un poquito conmigo, ninguno presumimos que ya estamos en la plenitud del llamamiento de Dios, pero sí podemos dar testimonio de que Él está cumpliendo su promesa y que efectivamente depende de lo que cada uno hacemos con su promesa, ¿no? Cuando Él, yo siempre lo veo como le pides que Él venga a hacerte de nuevo y Él hace acto de presencia con todas sus herramientas para hacer el trabajo y bueno, pues tienes que dejarlo entrar y tienes que dejar que Él lo haga. Y entonces vas a ver el resultado, ¿no? Y son las 3 cosas que hemos mencionado que son importantísimas y los que estamos en eso podemos ver el fruto. Y al mismo tiempo escuchamos dónde
Dios sigue diciendo, bueno, ahora necesito trabajar aquí, porque aquí hay un área donde todavía no te sale nada divino. Y eso es maravilloso, que no se trata de que ya soy perfecto por eso, ya logré, no, es Dios se digna de hacerme partícipe de sus obras, en tanto que Él está haciendo su obra conmigo también, adentro de mí. Y es maravilloso, ¿no? Porque nos permite probar y comprobar lo que es ser bendición. Y no hay nada que se le compare, absolutamente nada. Y Jesús lo dijo claramente, es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando te encuentras en ese dar, que Dios lo está haciendo contigo, no eres tú de tu nada dando lo que no tienes, sino es Dios dando de su abundancia, te das cuenta que que esa es tu vocación, que eso es lo que a mí así me sucede, ¿no? Si yo no puedo fluir, si yo no puedo estar participando con Dios, pues francamente me siento marchitado, ¿no? Pero en el poder estar participando, me gozo, me lleno, esa es mi vida, eso es lo que anhelo vivir y totalmente fuera de esquemas humanos, ¿no? Que es lo más hermoso. No quiero dejar a nadie sin participar si gusta hacerlo. Juan Pablo. Sí, he estado escuchando los testimonios de todos, ¿no? Y pues un poquito de cada vivencia, ¿no? Que ha habido también en mi vida, ¿no? Experimentando, ¿no? Lo que es ser libre también de estructuras, ¿no? Humanas, para que se haga la obra de Dios en mí, ¿no? Y conmigo. Y de hecho platicábamos con mi esposa también en la mañana acerca de pues cómo Dios ha estado haciendo cargo de esta obra en cada uno, ¿no? Que no ha dependido pues de nadie más que de Él, de su capacidad de nosotros, ¿no? Y como decía, ¿no? Pues hay áreas, ¿no? Que todavía necesitan ser limpiadas, necesitan ser hechas de nuevo y demás, establecidas en el fundamento divino, ¿no? Pero ya no nos vemos limitados como nos veíamos antes, ¿no? Pues también en participar en muchas cosas que se nos presentaban de manera cotidiana, ¿no? Que los considerábamos rutina, ¿no? Ya la rutina no es rutina, es Dios queriendo hacer sus obras con nosotros. Obviamente primero nosotros y luego pues con nosotros, ¿no? Pero a veces sucede, a veces en un momento, ¿no? En cuanto se lo permites. No necesitan pasar horas, días, semanas, ¿no? Y sí, Dios nos ha permitido participar en cosas que antes nos veíamos, como decía Ezequiel, ¿no? Pues abundaba la miseria, ¿no? Y ahorita el dar es algo que pues disfrutas de ver de lo que Dios está haciendo, cómo los demás están disfrutando de lo que Dios está dando, ¿no? Llámese tiempo, llámese recurso financiero, llámese lo que sea, ¿no? Entonces, y en ese proceso, pues igual estamos, cuando está la invitación de Dios a participar, pues también viene la limpieza, ¿no? Por eso decía que a veces es en el mismo tiempo, ¿no? Porque pues no puedes participar si no estás siendo renovado, ¿no? Entonces, hemos estado siendo conscientes también de esa parte, ¿no? Y el no sufrir el participar con Dios, ¿no? Sino vemos que es Dios que lo está haciendo y quedarte frustrado así como que, ay, ¿y ahora cómo le hago con esto, no? Porque pues ya di, ¿no? Y ya no está eso aquí en el corazón, ¿no? Sino que hay reposo, hay descanso y hay esperanza. Y pues estamos dando gracias a Dios, ¿no? Que todos los días de cómo Dios
pues hace esto, ¿no? Y lo que hoy se puso en la mesa no es, híjole, es, no tengo palabras, no es enorme, ¿no? Lo que Dios ha hecho a favor de cada uno de los que pues, queremos ahora sí que creerle, ¿no? Y participar de esto. Y pues sí, lo que comentó cada uno, pues en el ámbito en el que se mueve, ¿no? Ya no hay esa limitante de que, no, pues ya no puedo participar de las cosas que estoy haciendo porque estoy en esto, ¿no? O porque estoy en lo otro, porque está ocurriendo esa situación, ¿no? Hablaban de la persona que pues, acaba de tener un divorcio, ¿no? Samuel Martínez hablaba del asunto de que pues está trabajando en cosas que supuestamente no son, o él consideraba que no eran de Dios, ¿no? Pero ya la capacidad divina que se nos ha sido dado es para todo lo que vivimos en cada momento, ¿no? Entonces hemos salido también de ese esquema, ¿no? De que ay, es que pues, tengo que estar en tal lugar o pertenecer a tal y corresponder a tal persona para que pues esto lo apruebe Dios, ¿no? O pueda fluir de mí tal cosa, ¿no? O no sé. Ya eso es, pues Dios lo está así como confirmando cada día con lo que Él está haciendo, ¿no? Y estamos contentos de eso y pues expectantes de lo que Dios pues, va a seguir haciendo, ¿no? Eso es todo. Gracias, Juan Pablo. Pues, ¿qué les parece si nos llevamos esta invitación a la práctica? Esta noche puede ser una noche en la que al retirarte a dormir puedes decirle a Dios, por favor, haz tu trabajo en mí. Él no duerme, no necesita hacerlo. Y hay un salmo donde David en su experiencia con Dios dice, me duermo y aún en la noche tú enseñas mi conciencia. Me despierto y aún estoy contigo. Y esto es a lo que somos llamados. Somos llamados a vivir con Dios. Él anhela hacernos semejantes con Él. Hacernos totalmente compatibles y semejantes con Él. Y por eso no puede haber esta idea de ser inferiores. ¿Sí? Y para eso Él está trabajando en convencernos de su adopción, de su llamamiento, de su poder para cumplir y sobre todas las cosas de su amor. Porque allí es donde en realidad te vas a conocer, permitiendo que Dios te ame. Te ame en las áreas donde tú no te amas. Las áreas donde dices, si yo pudiera cambiar esto de mí, ¿no? Deja que Dios te ame ahí. Él lo va a transformar. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos vivir contigo lo que somos en ti, porque cada día podemos quedar más y más convencidos de que ya no somos lo que fuimos, ya no somos esclavos, ya no somos corruptos, ya no somos inicuos, ya no somos impíos, ya no somos injustos. Nos has redimido de toda esclavitud, nos has llamado a ser tus hijos, nos has engendrado de ti y nos has hecho una nueva creación. Y ahora nos estás enseñando a vivir esa nueva existencia en tu naturaleza. Y hoy nos llamas a la abundancia de tu existencia, a no vernos rodeados de necesidad y llenos de necesidad, sino a vernos llenos de ti y por lo tanto llenos de toda la plenitud de tu abundancia. Gracias porque estas palabras que nos has hablado por boca de todos los que han participado continuarán invitándonos, retándonos
y trayéndonos a la toma de decisiones correctas para aprender a recibirte, a permitirte hacer lo que has prometido y a disfrutar el resultado de tu trabajo. En el nombre de Jesús te damos gracias por esto. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos, a todos. Nos vemos la próxima semana.